La aparición de Europa en el mapa americano y de América en el europeo produjo a ambos lados del océano las mismas incertidumbres y creó los mismos interrogantes. Naturaleza y cultura, adelantados y atrasados, corregidores e incorregibles, capitanes y decapitados, jesuitas y chamanes, encomenderos y mitayos, idólatras y doctrineros, siervos, caciques, curacas, cabildantes, tributarios, recaudadores, mestizos, mulatos, esclavos. La hora de los héroes había terminado. La derrota militar de los pueblos originarios daba lugar a una contienda más desproporcionada. ¿Cómo se inventó el mundo colonial latinoamericano? El 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, se inició la segunda fase de la conquista del territorio latinoamericano. Por primera vez una batalla decisiva pone a los españoles frente a un territorio de vasta complejidad e innumerables posibilidades de lucro. Tenochtitlan, la ciudad flotante que había maravillado a los conquistadores, había quedado en ruinas. Los mexicas habían estado sitiados 3 meses sin agua potable, sin alimentos, y entonces lo único que querían era huir de la ciudad. Este fue, yo creo que uno de los momentos de mayor humillación para los mexicas, cuando tuvieron que huir de su propia ciudad y además ser sometidos a el saqueo, los vejámenes y los robos por parte de los españoles y de los tlaxcaltecas, ¿no? En particular les dolía el de los tlaxcaltecas. La derrota final de los mexicas fue obra del intelecto de Cortés y del coraje de sus aliados nativos, entre ellos los tlaxcaltecas, quienes fueron de hecho los vencedores de sus históricos enemigos. Después de la conquista española, de la derrota de los mexicas, se puede decir que en realidad pues la mayoría de los indígenas no se consideraban conquistados, porque de hecho ellos habían sido aliados de los conquistadores y las estructuras políticas de la mayoría de los pueblos indígenas seguían básicamente intactos. Seguían teniendo los mismos gobernantes que ahora eran aliados de los españoles, seguían teniendo la misma organización social, seguían funcionando básicamente de la misma manera. Los tlaxcaltecas se habían liberado del yugo mexica y pueden reclamar su porción del triunfo. Cortés supo honrar los compromisos asumidos con sus aliados y con ello da un testimonio cabal de las ventajas de la sumisión a Carlos V. La construcción de una nueva ciudad resultaba una medida de carácter menor frente a la empresa que se avecinaba: gobernar un territorio poblado por más de 12 millones de personas. A lo largo de los siguientes 50 años, el poder español lo que intentó fue lograr establecer su autoridad sobre estos pueblos indígenas sin destruir su organización política y social. El nuevo orden no parecía ser sustancialmente diferente al que habían establecido los mexicas. Las antiguas élites gobernantes mantenían sus privilegios a cambio de algunas pequeñas concesiones. Incluso la nueva religión parecía ofrecer una relación más sosegada que la que había impuesto la última etapa del gobierno mexica con el incremento de sus prácticas sacrificiales. En apariencia al menos, las condiciones tributarias solo cambiaban el destinatario de los bienes que se producían. A todas luces, el cambio de sumisión no parecía ser una oferta a desestimar. Este dominio se manifiesta mediante la incorporación de los indígenas en calidad de vasallos de Carlos V. A partir de este nuevo estatus jurídico, se establece la obligación de tributar a la corona. De esta manera, los conquistadores recuperan el dinero invertido, reservando un porcentaje para el rey. La encomienda es la primera forma de relación jurídica entre indios y españoles. A cada colonizador se le encomienda un número determinado de nativos que están obligados a trabajar para él. A cambio de este servicio, los españoles tienen la obligación de cuidarlos y evangelizarlos.
La encomienda fue un sistema tan práctico como deficiente, y no tardó en generar conflictos. Los constantes abusos de los encomenderos sobre los indígenas provocaron protestas de los abusados y reacciones de las órdenes religiosas que presionaron a la corona para restringir las atribuciones de los encomenderos. El Imperio español había tomado nota de los desmadres producidos en las Antillas, que obligaron a la importación de esclavos para trabajar. En tierra firme se intentó entonces establecer un sistema de recaudación que se basaba en las estructuras productivas preexistentes. El calpulli en México y el ayllu en el mundo andino. El ayllu es un sistema que significa la propiedad comunitaria de un territorio, pero a la vez significa tener ancestros comunes. Bueno, el trabajo comunal es una tradición sumamente importante en el mundo andino, ¿eh? Tanto la siembra como la cosecha tiene que ser hecha por medios comunitarios y la comunidad siempre se ha unido para este tipo de trabajos. Los españoles mantuvieron el ayllu, sino porque les convenía. Si mantenían esta propiedad del ayllu en comunidad, entonces ellos les pagaban un tributo. Es el sistema que se aplicaba en los incas, que el tributo que daban era en energía, tiempo de trabajo. El problema es que en los incas estaba regulado. En tanto, en la colonia había una explotación a veces indiscriminada. Nunca se habían enfrentado directamente como individuos al tributo. El Imperio español llegó y lo primero que quiso imponer es una tributación tú a tú, individuo con autoridad política. El diseño del Nuevo Mundo fue un largo viaje de marchas y contramarchas que, al menos formalmente, buscó siempre establecer una noción de orden. Se hacen dos grandes virreinatos que duran como tales hasta el siglo XVIII, que es el Virreinato de Nueva España, que abarca México, Guatemala, Panamá, y el Virreinato del Perú, que toma prácticamente toda América del Sur. Recién a finales del siglo XVIII, en los últimos tercios, se crea el Virreinato de Nueva Granada, que separa Ecuador, Colombia, Venezuela del Perú, y el Virreinato del Río de la Plata, que toma todo lo que es la actual Argentina, Uruguay, Paraguay y casi buena parte de Bolivia. Estos vastos territorios exigen una organización adecuada que persigue objetivos variados. Desarticular las costumbres nativas, optimizar la recaudación y concentrar a sus habitantes para evitar rebeliones y resistencias. Finalmente, lo que la corona estableció en la segunda mitad del siglo XVI fueron los llamados pueblos de indios o repúblicas de indios, que eran gobiernos indígenas en los pueblos indígenas que tenían muchos elementos de los gobiernos prehispánicos, pero que los combinaban con los elementos del gobierno español. Los nombres de los cargos, gobernador, alcalde mayor, eran nombres españoles, pero las personas que ejercían esos cargos en muchos casos eran las mismas personas que habían ejercido el poder en tiempos prehispánicos o sus descendientes. Y frente a esto, la Iglesia Católica tuvo dos formas de reacción. Una reacción tradicional, conservadora, casi inquisidora, donde se perseguía cualquier tipo de desviación y de idolatría. En cambio, otras órdenes religiosas como los agustinos, franciscanos, jesuitas, pensaron que era imposible acabar con la religiosidad andina, porque se podía acabar con sus templos, pero no se podía derribar el sol ni acabar con la madre tierra. Nunca. Una vez terminada la resistencia militar, vino una resistencia cultural, mental. Es decir, los españoles pudieron dominar, obligarlos a pagar tributo, etcétera, pero nunca dominaron completamente sus mentes. Entonces, la resistencia más importante de estos pueblos fue mantener su idioma, sus costumbres y obviamente su religión.
utilizaron el calendario español y católico y lo sobrepusieron a la propia celebración de sus propios rituales y siguieron pensando en que estaban celebrando sus propias creencias, adorando a sus propias deidades, a pesar que estuvieran bajo el nombre y la denominación de un santo español o de una virgen. Tanto la corona española como la portuguesa intentaron establecer un modelo teórico de sociedad. La realidad no tardó en manifestarse sobre esta construcción fanática y, si se quiere, ingenua. Todo está estructurado en las llamadas dos grandes repúblicas, la República Española y la República de Indios. Todo lo que está en el medio. En ese medio se produce una fusión entre los grupos sociales que derrumbará la pureza del proyecto original. Un resultado previsible era la unión de un español con una india, que daba origen a un mestizo. Es muy interesante ese proceso, cómo se va dando, porque el mestizaje no se detiene nunca. Poco tiempo después, la condición de mestizo resulta insuficiente para clasificar al conjunto de la sociedad. Castizo, mulato, morisco, torna atrás, lobo, zamballo, cambujo, barcino, coyote, chamizo, jíbaro, tente en el aire y no te entiendo son algunas de las maneras de establecer las nuevas categorías de desclasados. Los mestizos son considerados impuros y tienen mucha dificultad en reconocerlos. La situación del mestizo es muy ambigua. Si es criado en la familia de su madre, normalmente indígena, puede ser considerado indio. Si es criado en la familia del español, de pronto, al tiempo, puede pasar por español. El español, nacido en América, que es el criollo, no tiene un estatus especial. Es considerado español, pero de segunda. Hacia finales del 1500, el mundo prehispánico está virtualmente desaparecido. Al mundo soñado por españoles y portugueses no le va mejor. Ninguno de los mundos que se encontraron era perfecto. El análisis de los hechos nos enfrenta a una disyuntiva tal vez imposible. Intentar recuperar el mundo originario o aceptar lo que somos hoy en día.